Bueno, ahora podríamos decir que nos podemos ocupar de la parte de salud. Bien. También, ¿sí? Pero en realidad vamos a estar charlando con un integrante del INTA, Ujú. porque ¿sí? El INTA desarrolló una vacuna contra la Escherichia coli en bovinos. ¿Sí? La Escherichia coli, que bueno, sabemos que es el principal problema, ¿sí? Que se presenta al momento de el síndrome urémico hemolítico, Sí, señor. ¿sí? Que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años. Y esto, bueno, podría llegar a reducir ese impacto. Por eso mismo nos comunicamos, y bueno, y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, aquí en Radio del Centro de Chivilcoy, a través también de nuestro canal de YouTube, sí, Daniel Vilte, que es especialista del Instituto de Patobiología del INTA. A ver si nos puede explicar un poquito esta información que en la semana pudimos leer, ¿sí? A través de, por supuesto, todos los portales del INTA, de los diferentes medios de comunicación a nivel provincial, a nivel nacional. Y está bueno, me parecía poder tocarlo el tema aquí, porque nos va llegando información del INTA, nos va llegando información del SENASA, acerca del síndrome, acerca de la prevención, acerca de lo que significa. Y bueno, está trabajando el INTA en consecuencia, ¿no? ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Aquí Pablo Eduardo, lo saludamos de Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Pablo me dijo también. Pablo Buen también, día. sí, sí. Buen día, Daniel. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este desarrollo de la vacuna, ¿no? Para, bueno, tratar de combatir lo que es la Escherichia coli en bovinos. Bueno, sí, es un desarrollo que hicimos de modo experimental acá en el INTA en Telar. Esto surgió a partir de el interés que había acá en el INTA de trabajar con esta bacteria que estaba relativamente poco atendida desde el punto de vista veterinario, ¿sí? Ujú. Como ustedes ya un poco adelantaron, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad bastante complicada, teniendo en cuenta la población a la que ataca y las secuelas que suelen quedar. Nosotros, investigando y sabiendo que el principal el animal que más tiene Escherichia coli o 157, que es el principal serotipo, es el ganado bovino, lo que hicimos es tratar de encontrar alguna solución a este problema que se nos presentaba. Bien. Entonces, investigando un poco la biología de este tipo de Escherichia coli, llegamos a la idea de intervenir en los animales para bajar o intentar bajar un poco la carga o eliminar, cosa que es ideal y no se puede eh, por el tipo de bacteria. Pero la idea es, bueno, bajar un poco la carga en los bovinos, que son el principal reservorio. De ese modo ya el bovino va a dejar de excretar o va a excretar mucho menos esa bacteria al ambiente, entonces va a haber mucho menos contaminación a nivel de aguas o de alimentos. De ese modo también se va a reducir en humanos, ¿no?, los casos. Bien. Daniel, ¿y cuánto hace que empezaron a desarrollar este trabajo? Bueno, ese trabajo lo empezamos a desarrollar hace bastante tiempo ya. De hecho, estamos hablando con otros colegas un poquito más temprano. El primer desarrollo, el primer prototipo, está bien dicho, pero el primer desarrollo pequeño lo hicimos ya en el año 2011, Ujú. porque esto fue intentar analizar las secuencias genéticas, analizar las proteínas que causan, que ayudan en esto, para tratar de intervenir en ellos. A esto me refiero que la bacteria O157, en este caso, lo que hace es colonizar al bovino, es decir, se mantiene en el bovino, está todo el tiempo en el bovino, y lo hace a través de unas proteínas que se llaman adhesinas, que le permiten adherirse al epitelio intestinal del bovino, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que si generamos una respuesta de anticuerpos que pudieran anular un poco esta adherencia de la bacteria, podríamos de este modo hacer que la bacteria no se adhiera, entonces no permanezca en el bovino, y por ende el bovino no la excrete. Claro. Elegimos dos proteínitas, más de dos, al final nos quedamos con dos, las probamos, y en un ensayo experimental, porque ustedes deben saber que como es una bacteria patógena, uno no puede ensayarla en el campo.
Bien. Si uno va a usar esta bacteria, tiene que usarla en un box de bioseguridad, donde después no salen los animales y ahí uno puede liberar el patógeno, no lo puede liberar al ambiente. Claro. Sí, 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 sí. ¿El bovino cómo adquiere la bacteria o es propia del animal? Es una bacteria propia del animal, Ajá. ¿sí? Hay que hacer una salvedad. Escherichia coli, o sea, la bacteria, la especie, es una bacteria común. La mayoría de las Escherichia coli no son bacterias patógenas. Hay un pequeño grupo que son patógenas, y a su vez dentro de las patógenas hay grupos más pequeños todavía que, por ejemplo, están las que causan diarreas en los terneros o diarreas en los cerdos, que se llaman Escherichia coli enterotoxigénicas, por ejemplo, que no tienen demasiado que ver con estas. Y hay un pequeño grupito más chiquito que se llaman Escherichia coli productores de toxina Shiga, o también llamadas enterohemorrágicas, que son las que causan esto. Claro. Y generalmente están en los bovinos. Uno puede, dependiendo del campo, dependiendo de la zona, dependiendo de la estación del año, uno puede encontrar distintos tipos de prevalencias dentro de los distintos campos, por supuesto. Pero es bastante común encontrarlas en bovinos. Sí, sí, o sea que dentro de la Escherichia coli hay varias especies, varias que Sí, dentro de producen la especie hay distintas... lo que se llaman serotipos, ¿sí? Es como la forma como más científica de clasificarlas, se llama serotipos, y Ajá. cuando nombra O157H7, es hasta ahora el más importante, pero no el único que causa SU, por ejemplo, porque es el que más se aísla después de los casos humanos, por ejemplo, en Argentina y en el mundo. Claro. Pero no es el único, sí. Daniel, ¿y cómo llega, digamos, al ser humano? ¿Llega por la carne bovina o puede llegar por otro lado también? Bien, hay varias formas de contagio. La carne bovina es una, pero no es la única. También están, imagínense si el bovino, los excrementos del bovino, la bosta del bovino contamina un curso de agua, Claro. y ese curso de agua después se usa para regar plantas o para regar verduras. Las verduras van a quedar contaminadas, el agua va a quedar contaminada. También se puede dar cuando los chicos o los grupos de personas van a visitar una granja, van a visitar un campo, tocan el animal y justo tocan una parte, tenía bosta y justo esa bosta tenía 255, o tenía Escherichia coli, productor de toxina de Shiga. También se pueden contagiar así, incluso también se puede dar si la persona no se lava las manos y va y toca a un niño, por ejemplo, o toca a otra persona, también se puede contagiar. Es decir, hay varios frentes por los cuales la bacteria puede llegar al ser humano. Claro. Uno es la carne, alimentos en general, jugos no pasteurizados, etcétera, alimentos. Sí, sí, sí. Y aguas. ¿Y esta vacuna ya se empieza a aplicar o todavía está en fase experimental? Está en fase experimental. Ajá. Porque lo que es la vacuna que nosotros la desarrollamos, ¿sí? Después la fuimos mejorando hacia el año 2015 más o menos, la mejoramos bastante. Pero al mejorarla me refiero a producir más y mejor las proteínas que la contienen, pero todavía no está en producción. Claro. Para que una vacuna llegue al mercado tiene que pasar muchas fases, ensayos previos, validaciones, etcétera. Y básicamente porque INTA no se encarga de eso. Nosotros podemos hacer un desarrollo a nivel laboratorio y después sí o sí necesitamos que ese desarrollo lo tome o una empresa o un laboratorio o alguien para producirla, porque INTA no produce medicamentos en general. Sí, sí. Daniel, ¿qué han notado, digamos, en los animales, ¿sí? En este último tiempo, a partir de los ensayos vacunados para con los no vacunados? Bueno, hicimos una serie de ensayos y en todos los casos, de nuevo, estos son ensayos, siempre son limitados. Esto quiere decir que no hacemos un ensayo en 200 animales, hacemos ensayos en 10, 15 animales no más, Sí. porque se hacen en boxes, son muy caros y son muy trabajosos. Y siempre nos ha dado que en el grupo vacunado
tanto la excreción como la duración de la excreción en días es menor que en el grupo no vacunado. Esto quiere decir que la respuesta inmune que la vacuna causa es capaz de disminuir esta excreción. Porque lo que se hace básicamente es vacunar a los animales, a un grupo es el vacunado, a otro grupo no, y a los dos grupos después de un cierto tiempo se les da una cantidad conocida de Escherichia coli, productora de toxina Shiga, y después lo que se hace es medir cuánto y en qué magnitud y por cuánto tiempo estos animales van excretando la bacteria patógena. Claro. Está bien. Sí, sí. Bueno, y es un trabajo muy importante porque tenemos entendido, Daniel, que Argentina, bueno, es uno de los países que tiene una cantidad importante de casos, ¿no? Anuales en lo que es el síndrome urémico hemolítico. Sí, nuestro país es de los que más casos del mundo tiene de síndrome urémico hemolítico. Varía con los años, siempre está muy actualizada la web del Ministerio de Salud, que tiene estadísticas muy buenas y nos va diciendo por mes y por zona del país los casos que se van produciendo. Generalmente rondan los 500 casos por año, algunos años un poquito más, algunos años un poquito menos. Lo importante, primero es una enfermedad bastante odiosa, si queremos decirlo, porque afecta principalmente a un grupo etario muy sensible, que son los niños pequeños, Sí. que muchas veces no pueden manifestarse como por ahí lo haría un adulto. Y si bien no son demasiados los casos muchas veces, por suerte no la mayoría, pero muchas veces suelen quedar con secuelas que pueden ser bastante leves, como alguna proteinuria, algún aumento de presión, y no pasa de eso hasta que se puede desarrollar alguna falla renal muy grave que puede llegar incluso a necesitar o diálisis permanente o trasplante de riñón. Claro. Es una enfermedad bastante cara. ¿Cómo estamos? No sé si es tu tema, ¿no es cierto? O tenés conocimiento. En la industria alimenticia para evitar que la Escherichia coli llegue a los alimentos procesados. Eso depende. Yo tengo cierta información de lo que trabajamos nosotros, que son los bovinos. Claro. Eso depende mucho del tratamiento que se les dé en los frigoríficos. Depende que también trabaja un frigorífico o cuánto cumpla las normas. Pero bueno, hay algunos frigoríficos que trabajan un poco mejor y otros que trabajan un poco menos mejor, digamos. Sí. Pero también se han ensayado algunos ácido láctico, algunas cosas que le pueden poner a las carnes, a las carcasas en el procedimiento. Hay investigación también que que busca reducir la carga bacteriana en general en la carne y en el proceso del frigorífico, ¿sí? Bien. Daniel, hablando de procesos, ¿sí? ¿En qué etapa está hoy este prototipo? Lo que sería la vacuna, digo, ¿qué pasos faltan dar de aquí en adelante? Bueno, lo que nosotros hicimos fue, y lo que ya está ensayado y ya está publicado, Sí. es esta vacuna que se llama vacuna de subunidades, ¿sí? Es decir, lo que hago yo es producir, o lo que hacemos nosotros es producir unas proteínas, se llaman proteínas recombinantes, y eso es lo que forma parte de la vacuna, y eso es lo que genera la respuesta inmune, ¿sí? Ahora bien, ahora sabemos todos por el COVID bastante de vacunas. Sí, es una vacuna relativamente cara esa, ¿sí? Entonces, tal vez por eso no hemos podido encontrar todavía a alguien que la quiera desarrollar de un modo más comercial. Claro. Si bien hemos probado su eficacia, hay un pequeño inconveniente, que no es pequeño para nada, que
yo les dije que el bovino es el portador principal. No solo el bovino, ¿sí? También otros tipos de rumiantes son portadores, pero el principal es el bovino. La bacteria esta no le hace nada al bovino. Claro. Algunas veces a un ternerito chiquito le puede causar una diarrea y nada más. Entonces, tenemos que hacer una vacuna un poco más atractiva, porque un productor seguramente o probablemente va a ser difícil de convencer de que le aplique una vacuna a un animal si no le hace nada. esa vacuna no le va a hacer nada al animal, digamos, no le va a producir ningún beneficio directo al animal. Sí, o Entonces, puede pensar, ¿para qué le voy a dar una vacuna si está bien el animal? Exactamente. Yo voy a gastar un poco de plata, pero si el animal no le está pasando nada, ni le va a pasar nada, porque la bacteria, la vacuna está pensada para reducir una carga, pero esa carga no le afecta mayormente al animal. Así que lo que estamos haciendo, o sea, no perdemos las esperanzas de que pueda aparecer algo, pero para tratar de bajar los costos estamos tratando de ensayando otra plataforma que sea más económica y por ende que pueda resultar más atractiva para el productor. Claro. Sí. Bueno, la verdad Eso es que... lo que estamos haciendo ahora. Sí, por supuesto. Sí, hay que buscar la vuelta como para economizarla y que el productor la aplique pensando, ¿sí? No solamente en el animal, sino fundamentalmente en el ser humano, ¿sí? Porque, bueno, termina siendo una enfermedad zoonótica, ¿no? ¿Y sí? En definitiva. ¿Sí? Exactamente, en la salud pública, y también tiene una parte más bien económica que tal vez sí, eso podría ser tal vez de un poquito más de interés para los productores, que es que algunos mercados, sobre todo de los mercados del norte, los mercados desarrollados que importan carne, hacen controles contra toxina o contra serotipos de coli productores de toxina Shiga. Y cuando encuentran que en el cargamento existe este tipo de bacteria o subgenes, te pueden parar la carga, te pueden parar la exportación. Entonces, de ese modo, sí por ahí es otra forma de interesar a los productores. Claro. Bien. Bueno, Daniel, como para conocer un poco el trabajo, uno de los tantos trabajos, ¿no? que desarrollan en el INTA, porque la verdad que en este último tiempo, por ahí nosotros no hemos tocado tanto el tema porque no involucra a la salud pública y por ahí sí involucra más a la salud animal, pero se han desarrollado un montón de vacunas, ¿no? Desde el INTA, justamente para tratar ahí de prevenir diferentes enfermedades que sí padecen directamente los animales. Bueno, y en este caso también que es zoonótica, ¿no? Así que bueno, claro, la verdad que un laburo interesante, ¿no? El que siempre tienen, porque termina esto y seguramente ya están trabajando en otra cosa. Sí. Siempre tratamos de estar, por supuesto, en movimiento y de resolver algún problema que se puede estar planteando o ampliar los conocimientos también generales. Daniel, agradecerle muchísimo la comunicación con Radio del Centro de Chivilcoy. La verdad que nos interesó la noticia y bueno, lo buscamos, los contactamos para poder charlar y bueno, tener la palabra, digamos, de primera mano, de aquello que podemos leer, sí, en los diferentes medios, en los portales del INTA, de poder conocer un poco más y profundizar, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser una buena noticia para la salud pública, ¿sí? Daniel, muchísimas gracias. Bueno, le agradezco yo mucho a ustedes por permitirnos expresar un poco y mostrar un poco lo que hacemos, ¿sí? Que tenga un buen día, muy amable. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Daniel Vilte charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, un laburo interesante. Sí, interesante. Y estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, yo lo digo, no lo hago, pero digo, a ver, si esta vacuna es efectiva, ¿sí? Es verdad, al animal quizás puede ser, voy a decir algo y acá por ahí incurro en un error, pero puede llegar a ser lo que, no sé, la triquina al cerdo, que por ahí al cerdo no le hace nada, pero nos afecta a nosotros. Afecta al ser humano, claro. ¿Sí? En este caso tenemos una vacuna que está probada su efectividad, que puede funcionar. Es verdad que al animal la Escherichia coli no le hace nada, pero sí al ser humano, en caso de transmitirse, bueno, por ahí también tendría que aparecer quizás, no sé, el Estado. Es decir, bueno, vamos a ver de qué manera podemos amortiguar el costo para que le llegue al productor y el productor lo aplique, porque por ahí el productor dice, no, yo voy a pagar tanta plata por esto,
si al animal no le hace nada. Yo Está sé bien que es que- un poquito después la solidaridad de decir, bueno, Exactamente, sí, la empatía. la ¿no? empatía, La empatía. decir, bueno, vamos a prevenir una enfermedad de salud pública. Pero bueno, a veces no se piensa así, sino No. se piensa con el bolsillo. A veces te diría Entonces hay casi que ayudar. siempre. Te diría casi siempre. pero Mayormente bueno. se piensa con el bolsillo, entonces hay que ayudar a que esto trascienda, ¿no? En definitiva. Bueno, estábamos charlando con Daniel Vilte, sí, que voy a buscar correctamente su función, que es especialista del Instituto de Patobiología del INTA, Ahí ¿sí? está. Quien junto con profesionales del Instituto de Biotecnología del INTA también se dedican a la investigación de Escherichia coli patógenas, su epidemiología y del desarrollo de vacunas. ¿Sí? Lo que pasa es que es tan grande el INTA, Sí. tan grande. Abarca muchísimas cosas. Un montón. Y algo que me quedó de la charla, que yo no lo sabía, debo reconocerlo, que hay distintos tipos de Escherichia coli Sí, que producen distintos efectos. exacto. En este caso, puntualmente con el síndrome Urémico hemolítico. a los niños menores de 5 años. Se está hablando en Argentina, sí, de acuerdo a un informe también que publica el INTA, de 500 casos anuales. 500 casos. 500 casos anuales y que alguno de ellos llega a ser grave Y sí. y deja secuelas para con los niños, ¿no? Sí, se habló, lo mencionó él inclusive, hasta puede derivar en un trasplante de riñón. Exacto. En los casos graves, ¿no? Sí, en los casos más graves. Sí. Casos más graves.